Cuando Amara, de 16 años, confrontó a un acosador que se burló de su tono de piel frente a toda la cafetería, no solo se defendió a sí misma, sino que inspiró a sus compañeros a cuestionar su propio silencio. Su valentía desató conversaciones sobre el respeto, la inclusión y el poder de alzar la voz, cambiando su escuela de maneras que nadie esperaba. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La cafetería de Jefferson High en Denver, Colorado, era una sinfonía caótica de bandejas chocando, carcajadas y conversaciones animadas. Este espacio amplio y lleno de mesas rectangulares largas estaba dividido como un edredón de parches por reglas no dichas. Los atletas dominaban la sección central, sus risas y charlas eran fuertes y despreocupadas. Los chicos del teatro se adueñaban de la esquina más lejana, donde los gestos exagerados y las representaciones dramáticas de las audiciones del fin de semana eran comunes. Otros grupos nerds, artistas y aquellos que simplemente flotaban entre cliques, reclamaban sus pequeños espacios seguros en medio del ruido. Cerca de una ventana al final de la sala, Amara, una alumna de preparatoria de 16 años, se sentaba sola. Le gustaba este lugar, donde la luz del sol se filtraba a través del vidrio, destacando los matices dorados de su piel marrón oscura y capturando la luz en las hebras enrolladas de sus rizos, atados prolijamente hacia atrás. La mesa de Amara no estaba completamente aislada, pero le ofrecía suficiente distancia para observar sin ser arrastrada al caos. Disfrutaba de la tranquilidad, la manera en que le permitía pensar, soñar, sin que la agitación la oprimiera demasiado. En su bandeja había un recipiente de jambalaya humeante, el aroma picante subiendo para encontrarse con ella mientras abría la tapa. Su madre, chef en un restaurante local de comida criolla, había insistido en prepararle el almuerzo esa mañana, diciendo: «Necesitas comida de verdad, no esos sándwiches empapados de la cafetería». Los sabores le recordaban a Amara su hogar, las cenas de domingo llenas de risas y cuentos. Mientras Amara tomaba su primer bocado, sus ojos se desviaron hacia el patio de afuera. Los árboles se mecían suavemente en la brisa temprana del otoño, sus hojas comenzando a cambiar de verde a tonos de naranja y rojo. Era su época favorita del año, cuando el aire se sentía frío pero aún no mordiente, y el mundo parecía brillar con posibilidades. Pero incluso en este momento de paz, una corriente de inquietud familiar persistía. Jefferson High era una escuela predominantemente blanca, y ser una de las pocas estudiantes negras en su grado a menudo hacía que Amara sintiera que destacaba de maneras en las que no quería. A veces su confianza se confundía con arrogancia, sus rizos naturales con algo exótico, su risa con algo demasiado ruidoso. No siempre era abiertamente manifiesto, pero los recordatorios sutiles de su otredad eran constantes, como un zumbido de fondo en su vida diaria. Amara había aprendido a navegar esas aguas con una gracia tranquila, mezclándose cuando era necesario, retirándose a su rincón cuando el peso de ser diferente se sentía demasiado pesado. No se avergonzaba de quién era, para nada. Pero la preparatoria le había enseñado que sobrevivir a menudo significaba elegir sus batallas con cuidado, y hoy sentía que era un día para la paz. Al otro lado de la sala, el clamor habitual de las voces llenaba el aire. Amara captó fragmentos de conversación, alguien chismeando sobre un partido de fútbol americano, otro contando una fiesta que aparentemente había salido mal. Sonrió débilmente ante lo absurdo de todo. El drama de la preparatoria era un mundo que intentaba evitar, prefiriendo perderse en libros, música o en algún que otro dibujo en su cuaderno. Estaba a medio camino de terminar su comida cuando lo escuchó. La risa. Al principio se mezcló con el resto del ruido de la cafetería, solo otro estallido de humor de una de las muchas mesas. Pero luego se hizo más fuerte, más aguda, cortando el bullicio como una cuchilla. Los músculos de Amara se tensaron instintivamente. No necesitaba mirar para saber de dónde provenía. En una mesa no muy lejos de la suya, Tyler y su grupo de amigos estaban reunidos. Tyler, un estudiante de tercer año como Amara, era conocido por su ingenio rápido y su lengua afilada. No era el payaso de la clase, ese título pertenecía a alguien mucho menos malintencionado. Pero Tyler tenía una habilidad para encontrar las inseguridades de las personas y convertirlas en sus líneas de humor.
Sus amigos, una mezcla de aspirantes a machos alfa y seguidores inseguros, lo aclamaban, su risa un eco constante de su crueldad. Amara mantuvo la cabeza baja, concentrándose en su comida, pero la tensión en su cuerpo delataba su exterior tranquilo. Había estado en esta posición antes, el objetivo no hablado de bromas susurradas y miradas de reojo. Conocía el patrón, el montaje, el remate, la risa. Era un guión que había memorizado pero en el que nunca había pedido actuar. Podía sentir sus ojos sobre ella ahora, la manera en que su conversación cambiaba, las pausas puntuadas por miradas en su dirección. La risa se hizo más fuerte, más enfática, y el estómago de Amara se contrajo. Mantuvo su enfoque en la vista afuera, deseando desaparecer en los colores otoñales. Pero las palabras llegaron de todos modos, claras y cortantes, atravesando su determinación. Probablemente se raspa la piel tratando de aclararse. La voz de Tyler resonó a través de la sala, lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara, pero enmarcada como si no le estuviera hablando a ella. Pero supongo que algunas manchas simplemente no se quitan. La risa que siguió fue como uñas raspando una pizarra. Amara se congeló, su tenedor suspendido en el aire. Su corazón latía aceleradamente, el aguijón de las palabras asentándose profundamente en su pecho. Podía sentir el peso de la sala cambiando, el sutil cambio de energía a medida que los estudiantes dirigían su atención al espectáculo. Algunos fingieron no notar, sus cabezas bajas en una distracción fingida. Otros miraron abiertamente, la curiosidad y el malestar grabados en sus rostros. Por un momento, Amara consideró dejarlo pasar, tragarse el dolor y permitir que el momento pasara como siempre había hecho. Después de todo, ¿no era más fácil mantenerse invisible, mezclarse con el fondo? Pero algo dentro de ella se resistía. Las palabras persistían, más pesadas de lo habitual, su crueldad demasiado deliberada para ignorarla. Amara dejó el tenedor sobre la mesa lentamente, sus movimientos medidos, deliberados. Exhaló, estabilizándose. La sala zumbaba a su alrededor, pero en su mente todo se reducía a una sola elección: quedarse en silencio o levantarse. La luz del sol que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro mientras ella levantaba la vista, sus cálidos ojos marrones firmes y decididos. Esto no era solo sobre ella, era sobre algo más grande, algo que exigía que encontrara su voz. Y esta vez, decidió que no iba a desvanecerse en el fondo. La decisión de Amara se solidificó en su mente mientras se enderezaba, sus hombros cuadrándose. Soltó un lento suspiro, obligándose a mantener el control. El aguijón de las palabras de Tyler aún era reciente, pero no iba a permitir que él o cualquier otro la viera tambalearse. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa por un momento antes de empujar su bandeja a un lado con calma. Se puso de pie, el sonido de su silla raspando contra el suelo de azulejos cortó el ruidoso bullicio de la cafetería como una alarma de incendio. La sala pareció cambiar conforme su movimiento llamó la atención de los estudiantes cercanos. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se volvieron, e incluso aquellos que habían estado ajenos a las burlas de Tyler momentos antes, ahora se detuvieron a mirar. El estruendo comenzó a suavizarse, la curiosidad y la tensión reemplazando el ruido habitual. Amara se volteó, sus ojos fijándose en la mesa de Tyler. Tyler, recostado en su silla como un rey rodeado por su corte, tenía una sonrisa engreída pegada en el rostro. Su cabello rubio estaba alborotado de esa manera que parecía sin esfuerzo, pero claramente era intencional, y llevaba su habitual chaqueta de deportes, el emblema de Jefferson High bordado en la manga. La confianza que emanaba era de esas nacidas del privilegio, el tipo que le hacía pensar que podía decir o hacer lo que quisiera sin consecuencia. Cuando la mirada de Amara se encontró con la suya, la sonrisa de Tyler se ensanchó. «Oh, ahora está de pie», dijo, su voz goteando de burla. «¿Qué pasa, Amara? ¿No aguantas una broma?» El grupo a su alrededor se rió, aunque su risa no era tan fuerte o segura como antes. Algunos de sus amigos intercambiaron miradas incómodas, la tensión en el aire haciendo más difícil ocultarse detrás de la bravata de su líder. El corazón de Amara latía con fuerza, pero su rostro permaneció sereno, su expresión indescifrable. Dio un paso calculado hacia adelante, las suelas de sus zapatillas haciendo un sonido suave pero deliberado contra el azulejo. Cada paso que daba parecía tensar el silencio, como las cuerdas de un violín siendo tensadas. Cuando llegó a la mesa de Tyler, la sala estaba casi completamente en silencio.
Tyler se inclinó hacia adelante ligeramente, apoyando los codos en la mesa. Su sonrisa no vacilaba, pero ahora había un destello de algo más en sus ojos, incertidumbre, tal vez, o la realización de que podría haberla subestimado. ¿Qué pasa, Tyler? Amara preguntó, su voz firme pero cortante. Ya no te ves tan seguro. Un murmullo se propagó por la cafetería. Las mesas más cercanas a la confrontación estaban completamente en silencio, los estudiantes pendientes de cada palabra. La voz de Amara no era fuerte, pero se proyectaba, su tono cortando el aire con una precisión que exigía atención. Tyler rió, aunque sonó forzado. ¿Seguro? Por favor. Solo me pregunto por qué tardaste tanto en decir algo. Usualmente eres tan callada. Amara inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Callado no significa débil, Tyler, pero creo que ya lo sabes. Solo esperabas que no te enfrentara. Los murmullos se hicieron más fuertes, una ola de susurros pasando por la sala. Tyler se removió en su asiento, su fachada de confianza comenzando a resquebrajarse. Sus amigos lucían menos seguros de sí mismos ahora, sus sonrisas desvaneciéndose mientras evitaban encontrar la mirada de Amara. Solo estoy siendo honesto, dijo Tyler, recostándose de nuevo en un intento de recuperar el control de la situación. Si no puedes manejar un poco de verdad, ese no es mi problema. Amara dio otro paso más cerca de la mesa, sus movimientos deliberados y compuestos. ¿Honestidad? ¿Así llamas a lo que dijiste? No, Tyler, eso no fue honestidad, fue crueldad disfrazada de broma, y es el truco más viejo del libro. Querías humillarme y pensaste que nadie te enfrentaría. Pero aquí está la cosa, elegiste a la persona equivocada. La sala estaba en silencio ahora, el tipo de silencio que se sentía pesado, como si el aire mismo contuviera el aliento. Incluso los monitores del almuerzo, que usualmente se mantenían al margen del drama estudiantil, estaban observando desde su puesto junto a la puerta. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y preocupación. Tyler abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró alrededor de la mesa buscando apoyo de sus amigos, pero evitaron sus ojos. Incluso Ryan, su amigo más cercano, estaba mirando hacia su bandeja, sus hombros caídos como si quisiera desaparecer. La mirada de Amara recorrió al grupo antes de regresar a Tyler. ¿Crees que destruirme te hace ver fuerte? No lo hace. Te hace ver asustado. Asustado de lo que no entiendes. Asustado de cualquiera que no encaja en tu estrecha definición de normal. Un suave suspiro salió de algún lugar de la multitud, seguido por un murmullo de acuerdo. Las palabras de Amara no solo estaban cortando la bravata de Tyler, estaban resonando con los estudiantes a su alrededor, muchos de los cuales habían sentido el aguijón de burlas similares, incluso si nunca tuvieron el coraje de enfrentarse por sí mismos. La sonrisa de Tyler había desaparecido ahora, reemplazada por un ceño fruncido. «Estás exagerando», murmuró, su voz ahora más baja, casi defensiva. Solo era una broma. Amara sacudió la cabeza, una vaga, triste sonrisa jugando en sus labios. Esa es la excusa que personas como tú siempre usan, ¿verdad? Solo es una broma, pero las bromas no son graciosas cuando están construidas sobre el dolor de alguien más. Y el hecho de que no puedas ver eso dice más sobre ti que sobre mí. Por un momento, nadie se movió. La cafetería se sentía congelada, el peso de las palabras de Amara colgando en el aire. Tyler miró hacia abajo a la mesa, su rostro ruborizado de vergüenza. Sus amigos estaban en silencio, su risa anterior ahora un recuerdo lejano. Amara se enderezó, sus hombros cuadrados y su mentón en alto. Giró para dirigir la palabra a la sala, su voz subiendo lo suficiente como para ser escuchada. Si estás sentado aquí, observando esto y pensando que no es tu problema, sí lo es. Cada vez que te quedas en silencio, cuando alguien como Tyler piensa que puede salirse con la suya, estás permitiendo que suceda. El silencio no es neutral, es una elección. La sala estaba completamente en silencio, los estudiantes pendientes de cada una de sus palabras. La mirada de Amara los recorrió, su expresión tanto feroz como compasiva. No solo estaba hablando por ella misma, estaba hablando por todos aquellos que alguna vez fueron hechos sentir pequeños, sentir menos que, simplemente por ser quienes eran. Finalmente, se volvió hacia Tyler. No te toca definirme, yo me defino a mí misma. Y si eso te hace sentir incómodo, tal vez sea hora de que te mires en el espejo con detenimiento. Con eso retrocedió, sus movimientos calmados y deliberados. El silencio se extendió por un momento más antes de romperse con un solo, tímido aplauso. Luego otro, y otro. En pocos segundos, los aplausos crecieron.
extendiéndose por la cafetería como una ola. Amara no sonrió, no se deleitó en el momento, simplemente regresó a su mesa, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión serena. Había hecho lo que necesitaba hacer. Lo que sucediera a continuación no dependía de ella, dependía de ellos. Mientras los aplausos recorrían la cafetería, Amara se volvió a sentar en su mesa, sus manos temblando ligeramente bajo la superficie de su compostura. Tomó su tenedor, pero vaciló, el peso del momento sobre ella. Podía sentir las miradas, la admiración de algunos, la curiosidad de otros y el silencioso desaprobación de aquellos que pensaban que había ido demasiado lejos. La cafetería aún zumbaba, los susurros lo suficientemente fuertes como para convertirse en un bajo murmullo de energía. Amara exhaló profundamente, su corazón todavía latiendo rápido, pero se negó a dejarlo ver. Tyler permanecía en su mesa, su rostro enrojecido y su mandíbula apretada. La confianza engreída que había contado minutos antes había desaparecido, reemplazada por una mezcla de vergüenza y rabia. Miró alrededor buscando apoyo, pero sus amigos estaban inusualmente callados. Ryan, su mejor amigo, evitaba su mirada por completo, fingiendo estar absorto en el contenido de su bandeja. Maddie, una de las chicas en el grupo de Tyler, finalmente rompió el silencio en su mesa. Tyler, tal vez deberías, comenzó, pero él la interrumpió con una mirada aguda. No, espetó, su voz baja y tensa. No necesito un sermón. Pero Maddie no parecía convencida. Su mirada se desvió hacia la mesa de Amara, y luego de regreso a Tyler, un destello de algo como culpa cruza su rostro. No dijo nada más, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad mientras se movía incómodamente en su asiento. Al otro lado de la cafetería, los aplausos empezaron a desvanecerse, reemplazados por bolsillos de murmullos en voz baja. Algunos estudiantes estaban claramente impresionados por la valentía de Amara, sus susurros llenos de admiración. Otros descartaban el momento como drama innecesario, su tono cargado de escepticismo o desprecio. Algunos estudiantes, en particular aquellos que habían experimentado la lengua afilada de Tyler ellos mismos, parecían casi envalentonados, sus expresiones pensativas mientras miraban de él a Amara. Al final opuesto de la sala, dos monitores de almuerzo estaban cerca de la salida, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba. La señora Sanders, una mujer seria pero justa que rondaba los 50, había trabajado en Jefferson High durante más de una década. Se inclinó hacia el señor Patel, un miembro más joven del personal que era relativamente nuevo en la escuela. «Esa chica», murmuró la señora Sanders, asintiendo hacia Amara. «Tiene agallas. He visto a Tyler hacer este tipo de tonterías durante años, pero nadie se le había enfrentado así antes». El señor Patel se ajustó las gafas, su expresión era contemplativa. «¿Crees que deberíamos intervenir? Quiero decir, no se volvió físico, pero...» «No», respondió la señora Sanders firmemente. «A veces los chicos necesitan resolver las cosas entre ellos, pero estaremos atentos. Esto podría ser el despertar que Tyler necesita». Mientras Amara reanudaba su almuerzo, algunos estudiantes comenzaron a acercarse a su mesa. La primera fue una chica llamada Olivia, alguien que Amara reconocía de su clase de inglés pero con quien nunca había hablado antes. Olivia era callada, usualmente pasaba desapercibida, pero ahora estaba al borde de la mesa de Amara, su bandeja fuertemente agarrada entre sus manos. «Hola», dijo Olivia suavemente, su voz casi ahogada por el ruido residual de la sala. Eso fue muy valiente lo que hiciste. Solo quería decir gracias. Digo, no solo por ti, sino por, como, todos nosotros». Amara levantó la vista, sorprendida. «Gracias», respondió, su voz cálida pero teñida de modestia. «Solo no podía dejarlo pasar esta vez». Olivia asintió, sus mejillas sonrojándose. «Bueno, me alegra que no lo hicieras. Dijiste todo lo que siempre he querido decir, pero no podía». Vaciló. Luego añadió, «Si alguna vez quieres alguien con quien sentarte, quiero decir, no tienes que sentarte sola». Los labios de Amara se curvaron en una pequeña sonrisa genuina. «Gracias, Olivia. Lo pensaré». Mientras Olivia se alejaba, otro estudiante, un chico llamado Marcus que se sentaba en una de las mesas más tranquilas hacia el fondo, le dio a Amara un leve gesto de aprobación. No era mucho, pero se sintió como un reconocimiento, un silencioso gesto de solidaridad. Mientras tanto, Tyler estaba lidiando con las secuelas del enfrentamiento. Los susurros a su alrededor no solo eran sobre Amara, también eran sobre él. Por primera vez, no era él quien capturaba la atención del lugar de la manera que quería.
Sus amigos parecían distantes, su risa anterior reemplazada por un incómodo silencio. «Hombre, ella realmente te dio una lección», finalmente murmuró Ryan, incapaz de mantener el silencio por más tiempo. Tyler le lanzó una mirada fulminante. «Gracias por el apoyo», dijo sarcásticamente. «Solo digo», continuó Ryan encogiéndose de hombros. «Tal vez debiste haber guardado silencio. ¿Eso fue difícil?» «Como sea», espetó Tyler empujando su bandeja a un lado. «No es como si ella fuera una heroína o algo así. Solo tuvo suerte». Pero en el fondo, Tyler sabía que no era suerte. Las palabras de Amara habían tocado una fibra sensible, exponiendo inseguridades que no quería enfrentar. Odiaba lo vulnerable que le hacía sentir, y ese odio burbujeaba justo bajo la superficie. A medida que el almuerzo llegaba a su fin, el ambiente en la cafetería cambió. Los estudiantes comenzaban a salir en grupos, sus conversaciones aún zumbaban con los acontecimientos del día. Los profesores y el personal notaron la energía. Su curiosidad se despertó mientras oían fragmentos de diálogo. Amara se quedó un momento en su mesa, recogiendo sus cosas mientras la multitud se reducía. Era consciente de la tensión que había generado, pero se negaba a dejar que la agobiara. Había hablado su verdad, y por ahora eso era suficiente. Al salir, pasó junto a la mesa de Tyler. Él evitó su mirada, mirando su teléfono como si pudiera protegerlo del juicio de la sala. Amara no dijo nada, no lo necesitaba. Su silencio hablaba mucho, un recordatorio silencioso de que ella había reclamado su poder. Cuando salió al pasillo, Amara sintió una mezcla de agotamiento y orgullo. La adrenalina comenzaba a desaparecer, dejándola con una extraña sensación de calma. No sabía cuáles serían las consecuencias a largo plazo de sus acciones, pero sabía una cosa con certeza. Había dado un paso adelante, y el efecto dominó ya había comenzado. Los días posteriores a la confrontación en la cafetería se desenvolvieron como ondas en un estanque. El impacto de las palabras de Amara extendiéndose mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Jefferson High siempre había sido un lugar donde el statu quo pasaba sin ser cuestionado, donde personas como Tyler podían decir lo que quisieran sin consecuencia. Pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente, cargado de un sentido de cambio silencioso, pero inconfundible. En las aulas, pasillos y corredores llenos de casilleros, el acto de Amara se convirtió en tema de conversación. Los estudiantes que fueron testigos del evento lo relataban con reverencia, sus versiones a menudo exageradas pero llevando la misma verdad central. Amara había enfrentado a Tyler y había ganado. En su clase de inglés, el maestro, el señor Lawson, decidió enfocar la discusión de la clase en los temas de identidad y valentía. Se paró al frente de la sala, sus manos entrelazadas pensativamente. «Ayer sucedió algo importante», comenzó, su tono calmado pero firme, y me hizo reflexionar. ¿Por qué permitimos que la crueldad persista en nuestras comunidades? ¿Por qué permanecemos en silencio cuando vemos que alguien es tratado injustamente? La pregunta quedó en el aire por un momento, los estudiantes moviéndose incómodos en sus asientos. Finalmente, Olivia, la chica que se acercó a Amara en la cafetería, levantó la mano. «Porque es más fácil», dijo en voz baja. «Si hablas, también te conviertes en objetivo». El señor Lawson asintió. «Eso es un punto válido, pero ¿qué sucede cuando nadie habla? ¿Cuál es el costo del silencio?» Amara se sentó en su escritorio, escuchando atentamente mientras la discusión se desarrollaba. Varios estudiantes intervinieron, algunos compartiendo sus propias experiencias siendo burlados o excluidos, otros admitiendo que se habían mantenido en silencio en el pasado por miedo. Por primera vez, parecía que la gente realmente escuchaba a los demás, las barreras entre ellos comenzando a agrietarse. Mientras tanto, Tyler se encontró en el extremo receptor de una experiencia completamente nueva, el aislamiento. Sus amigos, antes ansiosos por reírse de sus chistes, ahora mantenían su distancia. Maddie evitaba sentarse cerca de él en clase, y Ryan había comenzado a pasar el rato con un grupo diferente. La cafetería, alguna vez su escenario, ahora se sentía sofocante. Durante el almuerzo del viernes, Tyler se sentó solo en una mesa en la esquina, su bandeja intacta. Miró alrededor de la sala observando cómo los habituales grupos charlaban y reían. Ninguno de ellos le dirigía una mirada. Su mirada se demoró en Amara, quien estaba sentada con Olivia y algunos otros estudiantes. Sonreían, su conversación animada. Por primera vez, Tyler sintió una punzada de algo que no podía nombrar del todo, tal vez arrepentimiento o envidia.
Sacó su teléfono, desplazándose sin rumbo, pero el ruido de la cafetería se sintió más fuerte que nunca. Finalmente, dejó su teléfono, mirando su reflejo en la superficie resplandeciente de su bandeja de almuerzo. Odiaba lo pequeño que se sentía, lo impotente, pero en el fondo sabía que este era el resultado de sus propias acciones. Esa tarde, cuando sonó el timbre final y los estudiantes se derramaron en los pasillos, Tyler se quedó junto a su casillero. Observó a Amara pasar con Olivia, su risa resonando en el abarrotado pasillo. Reuniendo todo el valor que pudo, Tyler la llamó. Amara. Ella se detuvo, girándose para enfrentarlo. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos tenían una fuerza tranquila que lo hizo dudar. Olivia miró entre ellos, su ceño fruncido, pero Amara le dio un ligero asentimiento, señalando que estaba bien. Olivia caminó adelante dejándolos solos en el pasillo. Tyler metió las manos en sus bolsillos, su mirada cayendo al suelo. Solo quería decir que lo siento, por lo que dije, por todo. Amara inclinó la cabeza ligeramente estudiándolo. ¿Por qué ahora? Se encogió de hombros, su voz apenas por encima de un susurro. Porque tenías razón, sobre todo. Solo estaba tratando de sentirme mejor conmigo mismo. Y no fue justo. No espero que me perdones, pero necesitaba decirlo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El pasillo se volvió más silencioso a medida que la multitud se disipaba, dejándolos en un silencio casi incómodo. Finalmente, Amara soltó un suave suspiro. Aprecio la disculpa, dijo, su tono medido pero no cruel. Pero Tyler, una disculpa no borra el daño que causaste. Es un comienzo, pero lo que realmente importa es lo que haces de ahora en adelante. Él asintió, sus hombros hundiéndose. Sí, lo entiendo. Amara lo consideró por otro momento antes de ofrecer una leve, casi reticente sonrisa. Si realmente serás diferente, demuéstralo. No a mí, sino a ti mismo y a todos los demás a quienes has lastimado. Tyler volvió a sentir su expresión una mezcla de gratitud y determinación. Lo haré. La semana siguiente, la directora Monroe hizo un anuncio a través del altavoz. Su voz, usualmente cortante y profesional, llevaba una nota de calidez mientras se dirigía a los estudiantes. La semana pasada, fuimos testigos de un momento importante en la historia de nuestra escuela, uno que destacó la importancia del respeto, la empatía y alzarse por lo que es correcto. A partir de este mes, lanzaremos una nueva iniciativa para promover la inclusión y la amabilidad dentro de nuestra comunidad. Los animo a todos ustedes a involucrarse y ser parte del cambio. El anuncio fue recibido con reacciones mixtas, pero para muchos se sintió como un paso en la dirección correcta. Los maestros comenzaron a incorporar discusiones sobre empatía y acoso en sus lecciones, y los clubes dirigidos por estudiantes enfocados en la diversidad y la inclusión comenzaron a ganar fuerza. Amara, aunque reacia a estar en el centro de la atención, se encontró convirtiéndose en una líder silenciosa en este nuevo movimiento. Se unió al club de diversidad donde trabajó con estudiantes de todos los orígenes para crear iniciativas que fomentaran la comprensión y el respeto. Al final del semestre, el ambiente en Jefferson High había cambiado. No era perfecto. Todavía había momentos de tensión, todavía había susurros de ignorancia, pero las paredes que habían dividido al cuerpo estudiantil estaban comenzando a desmoronarse. Se estaban teniendo conversaciones, y por primera vez, Amara sintió que su voz y las voces de otras como ella estaban siendo escuchadas. Una tarde, mientras Amara estaba sentada en el patio dibujando en su cuaderno, Olivia y algunos otros amigos se unieron a ella. Rieron y charlaron, la brisa otoñal revolviendo las páginas de su cuaderno de bocetos. Amara miró alrededor a sus amigos, una sensación de paz asentándose sobre ella. Pensó en ese día en la cafetería, en la decisión que había tomado de levantarse, de hablar. No había sido fácil, pero había valido la pena. Porque a veces el cambio no venía de gestos grandiosos o reformas barrenderas, venía de una persona atreviéndose a decir, basta. Amara sonrió, la luz del sol iluminando su rostro mientras volvía su mirada al cuaderno. En su dibujo, comenzó a dibujar una sola onda expandiéndose hacia afuera, creciendo más con cada trazo. A veces todo lo que se necesita es una onda para comenzar una ola. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.